Tribunal de Brasil rechaza recursos de Lula y lo deja a un paso de la cárcel. El tribunal en segunda instancia que condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años de cárcel por corrupción rechazó este lunes a primera hora los recursos presentados por la defensa y lo dejó a un paso de la cárcel, aunque el exmandatario cuenta con un salvoconducto hasta el 4 de abril. Resultado unánime, los 3 magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, TRF4, desestimaron por unanimidad los recursos presentados por los abogados de Lula y le abrieron así las puertas de la cárcel. Un tribunal de apelación de Brasil denegó el lunes los recursos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. El exmandatario no podrá ser detenido porque se espera la decisión de la Corte Suprema. El fallo, además de acercar al expresidente un poco más a la cárcel, descalifica en principio sus aspiraciones de presentarse a las elecciones presidenciales, para las que es favorito, aunque la justicia electoral analizará las candidaturas en agosto. La jurisprudencia actual autoriza el encarcelamiento de los acusados que agotan los recursos de segunda instancia, pero el Supremo Tribunal Federal garantizó que Lula no sería detenido, al menos hasta el 4 de abril, cuando el máximo tribunal reanude los debates sobre un habeas corpus. Lula está en campaña por el sur de Brasil, donde ha sufrido ataques a pedradas a los autobuses de la comitiva, y manifestantes arrojaron huevos contra los oradores en los actos. Lula fue condenado por presuntamente haber recibido un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El dirigente enfrenta además otros 6 procesos judiciales, pero se declara inocente en todos y los atribuye a una conspiración de las élites para impedirle volver al poder. Condena. El exmandatario, 2003-2010, fue condenado el pasado 24 de enero en segunda instancia a 12 años de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, asociados en ambos casos al escándalo detectado en la estatal Petrobras. En su sentencia, los magistrados del TRF4 determinaron el cumplimiento inmediato de la pena una vez analizadas todas las apelaciones en esa corte, apoyados en una cautelar del Supremo dictada en 2016. Tras el fallo del TRF4, la defensa de Lula presentó lo que se conoce como embargo de declaración, un recurso en el que se solicita un esclarecimiento de la decisión judicial, pero que no puede modificar el contenido de la sentencia. En manos de Moro. Esa apelación fue rechazada por los 3 magistrados del TRF4, que ratificaron la sentencia y abrieron el camino para que el juez de primera instancia Sergio Moro determine la prisión del líder del Partido de los Trabajadores, PT. No obstante, la defensa de Lula se anticipó y entró con un habeas corpus preventivo en el Supremo para evitar precisamente que el exmandatario pudiera ser detenido, una vez que el TRF4 concluyera el análisis de los recursos en segunda instancia. El Supremo tenía previsto juzgar el habeas corpus el pasado jueves, pero la sesión se prolongó durante 5 horas y el tribunal aplazó el análisis del asunto hasta el próximo 4 de abril, aunque blindó a Lula de la prisión hasta esa fecha. Continúa de gira. Inmerso en la batalla judicial, Lula prosiguió ayer su gira por el sur de Brasil para defender su inocencia y denunciar una supuesta persecución judicial, en medio de las protestas de algunos detractores. El ex jefe de Estado se ha postulado como candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, pero su carrera electoral puede ser impedida por la justicia electoral, pues existen normas que impiden que un condenado en segunda instancia pueda optar a un cargo electivo. Seguimos con más información. El Tribunal Cuarto de Porto Alegre rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Lula da Silva en el marco del caso Lavallato. En rechazo a esa decisión, movimientos sociales, sindicatos y sectores progresistas se manifestaron frente a los tribunales de diversos estados brasileños. Aquí se lo contamos. El rechazo a los recursos de embargo de declaración presentados por los abogados de Lula por parte del tribunal que ya había condenado al expresidente era una sentencia que se preveía. Ahora los ojos están puestos en la decisión del Supremo Tribunal Federal. La decisión del Supremo Tribunal Federal el último viernes fue una decisión diferente a nuestra evaluación. Pasar la discusión del mérito para el próximo día 4 de abril es una oportunidad para que podamos conversar con las personas, con la población. Entonces estamos entrando en un momento decisivo del cuadro político nacional.
Tras la confirmación y condena de Lula a 12 años de prisión, los abogados del expresidente presentaron recursos en todas las instancias. Dado que el Tribunal Cuarto de Porto Alegre rechazó los embargos de declaración, el juez Moro puede pedir la prisión del expresidente, aunque no podrá ejecutarse al menos hasta que el Supremo Tribunal Federal juzgue el habeas corpus presentado por la defensa. Fue usado un tipo de encuadro penal que solo se puede dar más que la pena mínima caso hayan pruebas robustas, de antecedentes, etc. Y sin tener nada de eso le dieron la pena máxima a Lula. Entonces es rara la forma y la rapidez como los jueces votaron para una situación tan compleja de calificaciones de crímenes inventado por el juez Moro. Que los tres hayan votado exactamente igual nos muestra que había un entendimiento previo al juzgado, y ahora la gran discusión, incluso con la cuestión del habeas corpus, es impedir que Lula aparezca en la televisión haciendo campaña para sus candidatos. Mientras los tribunales condenaban a Lula, el expresidente continuaba su caravana por pueblos del sur del país, confirmando el apoyo popular al favorito en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Estamos acá para denunciar este absurdo jurídico que es el proceso de persecución al expresidente Lula. Estamos acá para denunciar esa situación y decir que apoyamos a Lula, que además de tener una sensibilidad social extraordinaria, es también un hombre muy corajudo, enfrentando las milicias armadas con su caravana por la región sur del país. Y nosotros estamos acá calentando los tambores para las movilizaciones que ocurrirán en el día 28 en Curitiba, con la presencia de Lula, y en el próximo día 3 en las capitales y día 4 en Brasilia, en el Supremo Tribunal Federal. El expresidente llenó su agenda con vistas en la resolución del Supremo Tribunal Federal. Durante la próxima semana, las calles serán el escenario de disputa sobre un proceso judicial que es denunciado por su carácter político. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Tribunal de Brasil rechaza recursos de Lula y lo deja a un paso de la cárcel. El tribunal en segunda instancia que condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años de cárcel por corrupción rechazó este lunes a primera hora los recursos presentados por la defensa y lo dejó a un paso de la cárcel, aunque el exmandatario cuenta con un salvoconducto hasta el 4 de abril. Resultado unánime, los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, TRF4, desestimaron por unanimidad los recursos presentados por los abogados de Lula y le abrieron así las puertas de la cárcel. Un tribunal de apelación de Brasil denegó el lunes los recursos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. El exmandatario no podrá ser detenido porque se espera la decisión de la Corte Suprema. El fallo, además de acercar al expresidente un poco más a la cárcel, descalifica en principio sus aspiraciones de presentarse a las elecciones presidenciales, para las que es favorito, aunque la justicia electoral analizará las candidaturas en agosto. La jurisprudencia actual autoriza el encarcelamiento de los acusados que Político nacional. Tras la confirmación y condena de Lula a 12 años de prisión, los abogados del expresidente presentaron recursos en todas las instancias. Dado que el Tribunal Cuarto de Porto Alegre rechazó los embargos de declaración, el juez Moro puede pedir la prisión del expresidente, aunque no podrá ejecutarse al menos hasta que el Supremo Tribunal Federal juzgue el habeas corpus presentado por la defensa. Fue usado un tipo de encuadro penal que solo se puede dar más que la pena mínima caso hayan pruebas robustas, de antecedentes, etc. Y sin tener nada de eso le dieron la pena máxima a Lula. Entonces es rara la forma y la rapidez como los jueces votaron para una situación tan compleja de calificaciones de crímenes inventado por el juez Moro. Que los tres hayan votado exactamente igual nos muestra que había un entendimiento previo al juzgado, y ahora la gran discusión, incluso con la cuestión del habeas corpus, es impedir que Lula aparezca en la televisión haciendo campaña para sus candidatos.
Mientras los tribunales condenaban a Lula, el expresidente continuaba su caravana por pueblos. Presentó lo que se conoce como embargo de declaración, un recurso en el que se solicita un esclarecimiento de la decisión judicial, pero que no puede modificar el contenido de la sentencia. En manos de Moro. Esa apelación fue rechazada por los 3 magistrados del TRF4, que ratificaron la sentencia y abrieron el camino para que el juez de primera instancia Sergio Moro determine la prisión del líder del Partido de los Trabajadores, PT. No obstante, la defensa de Lula se anticipó y entró con un habeas corpus preventivo en el Supremo para evitar precisamente que el exmandatario pudiera ser detenido, una vez que el TRF4 concluyera el análisis de los recursos en segunda instancia. El Supremo tenía previsto juzgar el habeas corpus el pasado jueves, pero la sesión se prolongó durante 5 horas y el tribunal aplazó el análisis del asunto hasta el próximo 4 de abril, aunque blindó a Lula de la prisión hasta esa fecha. Continúa de gira. Inmerso en la batalla judicial, Lula prosiguió ayer su gira por el sur de Brasil para defender su inocencia y denunciar una supuesta persecución judicial, en medio de las protestas de algunos detractores. El ex jefe de Estado se ha postulado como candidato del Partido de los Trabajadores. Votan los recursos de segunda instancia, pero el Supremo Tribunal Federal garantizó que Lula no sería detenido, al menos hasta el 4 de abril, cuando el máximo tribunal reanude los debates sobre un habeas corpus. Lula está en campaña por el sur de Brasil, donde ha sufrido ataques a pedradas a los autobuses de la comitiva, y manifestantes arrojaron huevos contra los oradores en los actos. Lula fue condenado por presuntamente haber recibido un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El dirigente enfrenta además otros 6 procesos judiciales, pero se declara inocente en todos y los atribuye a una conspiración de las élites para impedirle volver al poder. Condena. El exmandatario, 2003-2010, fue condenado el pasado 24 de enero en segunda instancia a 12 años de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, asociados en ambos casos al escándalo detectado en la estatal Petrobras. En su sentencia, los magistrados del TRF4 determinaron el cumplimiento inmediato de la pena una vez analizadas todas las apelaciones en esa corte, apoyados en una cautelar del Supremo dictada en 2016. Tras el fallo del TRF4, la defensa de Lula hará las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, pero su carrera electoral puede ser impedida por la justicia electoral, pues existen normas que impiden que un condenado en segunda instancia pueda optar a un cargo electivo. Seguimos con más información. El Tribunal Cuarto de Porto Alegre rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Lula da Silva en el marco del caso Lavallato. En rechazo a esa decisión, movimientos sociales, sindicatos y sectores progresistas se manifestaron frente a los tribunales de diversos estados brasileños. Aquí se lo contamos. El rechazo a los recursos de embargo de declaración presentados por los abogados de Lula por parte del tribunal que ya había condenado al expresidente era una sentencia que se preveía. Ahora los ojos están puestos en la decisión del Supremo Tribunal Federal. La decisión del Supremo Tribunal Federal el último viernes fue una decisión diferente a nuestra evaluación. Pasar la discusión del mérito para el próximo día 4 de abril es una oportunidad para que podamos conversar con las personas, con la población. Entonces estamos entrando en un momento decisivo del cuadro político.